Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo encuentro de Liga News. Hoy tengo el gusto inmenso de conversar con Lucas Gutiérrez. Lucas, miembro de la firma Lisicki Lipin, líderes, ¿no es cierto?, en auditoría e impuestos en la República Argentina. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Augusto, ¿cómo te va? Un placer conversar contigo. Y bueno, gracias por este bonito espacio para conversar en nuestro caso, novedades jurídicas fiscales. Fiscales, sí. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque sé que sos una persona muy ocupada y hoy el motivo de estar contigo es hablar un poco del presidente ExxonMobil, que entiendo es un caso sumamente interesante porque tiene que ver con intereses presuntos y algo vinculado a préstamos que ExxonMobil le dio a empleados, ¿no es cierto?, de la compañía. Entonces, este, ¿podés contarnos un poquitito, darnos una pincelada de los hechos? Sé que es un préstamo entre el empleador y el empleado. ¿Hay algo más? Mirá, voy a ir un poquito más atrás. Esta norma, que es una presunción legal de un interés presunto cuando se verifican determinados supuestos, es una disposición que está en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Nació con una particularidad específica, son esa clase de normas que se denominan anti-ilusión o anti-evasión. Y cuando nació esta figura, cuando se incorporó esta figura a la Ley de Impuesto a las Ganancias, tenía como propósito eh, prevenir o evitar las maniobras de ilusión del impuesto que tenían lugar a partir de qué cuestión, de que en la ley del impuesto a las ganancias tributan las sociedades de capital, obviamente por las utilidades que obtienen, y a su vez hay un régimen de tributación en cabeza de los accionistas por vía de los dividendos. Entonces, ¿qué sucedía o cuál era una práctica bastante extendida para evitar el pago del impuesto a las ganancias por los accionistas vía dividendos? Eran distintos que las utilidades de las sociedades sigan alocadas en las sociedades y que se hicieran ciertas disposiciones en beneficio de los accionistas, no como dividendos, sino por vía de otros conceptos, como podían ser préstamos. Entonces, ¿qué se buscó con esto? Bueno, que lo mismo queden grabadas estas disposiciones tanto en cabeza del que recibía la disposición de estos fondos, como también en cabeza de la sociedad por vía de un interés presunto si se trataba de préstamos. No Pero obstante, acá te corrijo, te corrijo, no, perdón, acá te interrumpo, Lucas. Creo que lo del interés presunto, justamente es presunto, es porque en esto que vos explicabas recién, esta disposición de dinero se hacía, creo que sin tasa de interés o con una tasa de interés que no era de mercado, ¿puede ser? exactamente, ¿no? Porque acá el interés, esta presunción legal fija, sin admitir prueba en contrario, que se genera en cabeza del que dispone los fondos un interés que es a la tasa activa del Banco Nación, o sea, es una tasa alta. Volviendo al tema de esta disposición legal, pese a que con posterioridad a la introducción de esta disposición antielusión en la ley de impuesto a las ganancias, en algún momento cambió el régimen de tributación de los accionistas, es decir, dejaron de tributar por la distribución de dividendos. Permaneció vigente esta figura y se aplicaba básicamente cuando se daban determinadas circunstancias. O sea, primero, la primera cuestión es que esto se aplica cuando se trata de sujetos empresas, o sea, son sociedades las que disponen o hacen la disposición de los fondos. A su vez, es otro requisito para que se aplique esta figura es que sea a favor de terceros y la tercera cuestión es que se debe verificar es que esa disposición de fondo no debe haber sido realizada en beneficio de la empresa que justamente realiza el préstamo o entrega algún tipo de bien. La jurisprudencia, o sea, los fallos, han ido moldeando cuáles son las condiciones de aplicación de esta presunción y
fundamentalmente delineado en qué casos opera y en qué casos no, y qué se entiende por terceros. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se hacían préstamos intercompany, por ejemplo, y las sociedades alegaban, no aplicaban esta presunción de disposición de fondos, alegaban que era en beneficio del grupo. Y acá, del grupo económico, del conjunto económico, y acá, fundamentalmente, la Corte precisó que correspondía aplicar esta presunción legal si no se demostraba que era efectivamente en beneficio de la empresa o la sociedad que otorgó el préstamo. Es decir, no se podía alegar un beneficio abstracto o un beneficio de grupo, sino que por el principio de la personalidad jurídica que tienen los entes societarios, ¿sí? Que lo consagra obviamente la ley de sociedades comerciales y también las leyes de impuestos, se debe, cada sujeto de derecho es autónomo y esto es así también con respecto al cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias, de manera que siempre el interés debería estar enfocado con respecto al que otorgaba el préstamo. Es decir, que si yo como empresa controlada o controlante, no importa, pero vamos al ejemplo controlada, le doy un préstamo a la controlante, ¿no? Pero el otorgamiento de ese préstamo por alguna razón me beneficia, porque supongamos va a producir un bien que yo después se lo compro a un precio más barato, como fuere, entonces ahí no se aplicaría el interés Ahí personal. no se aplica. Ahora, ¿en qué casos no procedía? Es cuando se alegaba un interés de grupo, no propio de la empresa que otorga el préstamo. Ok. O bien porque no hacía su giro comercial, o sea, si era una empresa financiera, va de suyo que su giro comercial consiste en otorgar préstamos, entonces en ese caso tampoco corre esta presunción. Pero lo que ocurría, y muchas empresas han tenido que pagar el tributo y se hizo lugar a los reclamos del fisco cuando no se podía demostrar ese interés particular de la empresa, no del Con, grupo. con lo cual, vos fíjate qué interesante, porque esto impacta hasta, te diría, en el mundo, digamos, en el aspecto contractual, ¿no? Porque si estamos diseñando una estructura de financiación en la cual sabemos que esto, digamos, puede caer en intereses presuntos y el destino del préstamo es para obtener un beneficio, esto hay que ponerlo muy claro en el contrato, ¿no? Absolutamente, o sea, un adecuado esquema de planificación o una decisión comercial, porque a veces no solamente las decisiones se toman por una cuestión fiscal, se toman primeramente porque hay una necesidad comercial intragrupo. Bueno, que eso quede efectivamente plasmado, lo que nosotros decimos preconstituir la prueba, que quede correctamente documentado en qué consiste, cuáles son los objetivos que las empresas tienen, sobre todo en este caso desde el punto de vista del otorgante, si se trata de un préstamo, que quede especificado con la mayor precisión posible cuál es el interés que tiene en hacerlo. Eh, Es decir, acá, Lucas, te pregunto, si en un préstamo intracompany, ¿no es cierto? Una de las empresas le presta dinero a la otra, pero a una tasa por debajo, ¿no es cierto? Digamos, no es un contrato arm's length, sino que lo hago por debajo del costo promedio del dinero en el mercado, ¿no? Pero me termino beneficiando porque ese préstamo está destinado a financiar la fabricación de un producto X que después me lo van a proveer. Ese ese negocio jurídico no estaría alcanzado por interés, por interés presunto. en ese caso no se aplica la presunción de este interés presunto que está por encima, que va a la tasa más alta del mercado, Ok, exactamente. ok. Lo No, bueno, y acá es importante lo que se resuelve en el caso Exxon, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, es qué se entiende por ese beneficio. Y acá es muy importante porque la jurisprudencia lo interpretó con bastante laxitud al alcance o al concepto de ese beneficio. Ese beneficio puede ser, y esto es lo que se resolvió en el caso Exxon, puede ser directo o puede ser indirecto, puede ser potencial, puede estar referido a recibir un beneficio a futuro, no actual. Y esto, por supuesto, favorece en este caso a la no aplicación de esta presunción legal. Yendo al caso concreto de Exxon, ¿de qué se trataba? Bueno, la compañía tenía una política eh, eh,
una política de beneficios para sus empleados que consistía en otorgar distintas líneas de crédito, de financiamiento por distintas razones, ya sea iban desde préstamos hipotecarios hasta préstamos para los impatriados, es decir, venía una persona de afuera a trabajar a la Argentina de la compañía y la empresa le daba un anticipo de equivalente, por ejemplo, a 2 sueldos para hasta que se logre instalar, o lo ayudaba con la locación del inmueble o también para adquirir autos. Era una política como tienen tantas otras compañías. Por supuesto que en este caso el préstamo, la tasa de interés asociada a los préstamos hipotecarios era mucho más barata y accesible que si el empleado tuviera que ir a un banco. En caso de Argentina, bueno, diríamos que no existiría esa línea de crédito. O en algunos casos, por ejemplo, lo que eran préstamos para asistencias excepcionales financieras, directamente no tenían pactado un interés. Acá el fisco en estas condiciones primero cuestionó dos cosas. El fisco cuestionó primero de que se tratase de terceros y también cuestionó o ponía en tela de juicio que realmente esto se haya realizado o efectuado en interés de la propia compañía, sino que sostenía el fisco al momento de pretender la aplicación de estos intereses presuntos, de que se realizaban directamente en beneficio de los empleados, ¿tá? Y que además estos préstamos no estaban vinculados al giro de la compañía, que en este caso, de acuerdo a sus estatutos y a su inscripción, tenía que ver con determinados servicios de outsourcing a otras empresas del grupo. ¿Qué es lo que resuelve acá la justicia y por qué razón se deja sin efecto el reclamo tributario que realizó la FIP, que pretendía aplicar esta presunción? Bueno, primero destacó que los empleados son terceros con respecto a la sociedad. Y acá se recordó los diferentes fallos de la Corte Suprema cuando le tocó interpretar este punto, donde dice que cada sujeto de derecho es autónomo del otro. Esto es así desde el punto de vista del derecho común, sea desde el derecho civil o el derecho, desde la óptica del derecho comercial. Y en este caso los empleados efectivamente eran terceros con respecto a la empresa. Y en cuanto al tema o a la alegada falta o ausencia de un beneficio en cabeza de la empresa al otorgar estos préstamos, ahí es donde, como te dije antes, se interpretó de una manera muy, muy amplia el concepto de beneficio y acá el beneficio estaba dado, así lo había alegado Exxon y así también lo consideró acreditada la Cámara Contencioso Administrativo Federal que se pronunció en este tema, por el hecho de fidelización a los empleados. Digamos, los empleados para la compañía eran clientes internos y obviamente para el giro del negocio, la política de recursos humanos o las políticas que establecen people, las áreas de people en las empresas, obviamente reportan un beneficio indiscutible al Bueno, giro de los negocios, que acá se lo tuvo por acreditado. este es el punto clave por el cual me pareció tan interesante conversar contigo sobre el precedente Exxon, ¿no? Porque todos los casos que conocemos hasta hoy vinculados con intereses personales tienen que ver con préstamos intercompany, etcétera, etcétera. Me parece que el caso de Exxon lo que tiene de interesante es justamente esto, ¿no? De préstamos que le dan a la compañía a sus empleados para diferentes finalidades. Puede ser para que te compres un auto, para que cambies la casa, para que la decores, para que te vayas de viaje, no importa. Son préstamos que, y entendemos por préstamo, ¿no es cierto? Es que me la tenés que devolver, no es que te la estoy regalando. Y acá quizás lo difícil de probar, salvo por alguna testimonial de los empleados, etcétera, es esto de, bueno, ¿quién se beneficia con el préstamo? Porque hay un beneficiario directo, que es el tomador del préstamo, porque seguramente tendrá que ver con tasa de interés, condiciones de repago, plazo de amortización, o hasta como vos recién mencionabas, no hay crédito hipotecario, me lo están dando en la empresa, aun cuando me cobran una tasa interesantísima, accedo a un préstamo que en el mercado no puedo, con lo cual hasta allá eso es un beneficio directo para el empleado. Pero hay un beneficio indirecto, que es justamente esto, ¿no? De la fidelización
que logra el prestamista, ¿no es cierto?, de sus propios empleados. Y acá es donde digo, esta prueba debe haber sido, no sé si complicada de generar, pero te diría, el nudo gordiano de este caso. ¿Coincidís conmigo? Absolutamente, y acá quiero destacar algo que lo mencioné, pero voy a enfatizar lo que a la hora de ponderar la existencia de este beneficio, eh, realmente interesa cuál es el objetivo o la finalidad que tuvo la empresa, independientemente de que ese beneficio luego se logre o no. ¿Está? Y acá la Cámara, a la hora de evaluar esta cuestión, trae a la mesa, trae al debate algunos pronunciamientos de la justicia y en particular de la Corte Suprema vinculado con gastos que tienen que ver o que se vinculan con la obtención de ganancias grabadas, que son aquellos gastos que la ley permite deducir. Y en este sentido, se han generado discusiones entre los contribuyentes y el fisco en cuanto a qué gastos son o no deducibles, sobre todo con personas humanas, por ejemplo, compra de indumentaria o gastos de representación, obsequios, ¿sí? Que muchas veces el fisco ha cuestionado diciendo, no, ese gasto no tiene como finalidad conservar o obtener ganancias grabadas, sino que son en interés ajeno al giro del negocio del contribuyente. Y en ese punto siempre la justicia tuvo una mirada finalista, no objetiva, sino en cuanto a la finalidad. Es decir, si la intención fue mantener o generar ganancias grabadas, se puede deducir independientemente de que objetivamente se logre ese resultado. Bueno, en este tema diferente, que no tiene que ver con deducción de gastos estrictamente, sino a la hora de analizar la aplicación de esta presunción, la Cámara trajo a la mesa aquellos antecedentes permitiendo que la prueba del beneficio baste con alegar una finalidad razonable subjetiva, independientemente de que el beneficio se consiga o no. Creo que acá hay una flexibilización Sí, del sí, concepto de beneficio muy coincidís. razonable, un criterio amplio que lo exima al contribuyente de que tener que hacer una prueba muy puntillosa o profunda de que se dé esa situación. Ok. Alcanza con que esté presente el objetivo de obtener ese beneficio, aunque realmente pueda o no darse, ¿no? Bueno, esto que marcás, y tratando de unir todos estos círculos, es muy importante para, digamos, enseñanzas del caso Exxon. Bueno, al área de recursos humanos, poner estas cosas dentro de un plan de incentivos y que está dentro de un manual, está dentro de un programa. Entonces es como que acá tengo una prueba documentada de que esto está dentro, ¿no es cierto? No es que la compañía da préstamos a quien quiere, sino que está dentro de un esquema de incentivos, con lo cual la enseñanza del precedente para el área de recursos humanos. Y en línea con esto, y acá me meto en terreno que no domino, pero para un poco generar el debate, es, fíjate el impacto del precedente Exxon también desde el punto de vista del derecho laboral. Pues entonces yo hoy, ante este precedente, digo, bueno, a ver, al Ejecutivo, ¿le doy el auto con todo lo que esto genera, con el 245, la indemnización que forma parte de la remuneración? ¿O le doy un préstamo para que él se compre el auto? ¿No es cierto? Y me lo devuelve en cómodas cuotas y si el día él quiere renunciar, me lo tiene que devolver y si lo despedimos, se lo condonamos. Con lo cual, vos fijate que el precedente, ¿no es cierto? Exxon también tiene un impacto, ¿no es cierto?, respecto de, bueno, cómo esto puede generar un cambio de política, de en vez de darte el auto, en vez de darte los beneficios, lo que hago es te doy un préstamo para que vos te compres el auto. ¿Coincidís en esto? Coincido absolutamente, también es un terreno que como no es mi expertise, no me quiero meter, Sí. visto así, esto está dentro del margen de operaciones perfectamente lícitas y de acuerdo a las reglas del derecho que pueden llevar adelante las empresas dentro de sus políticas, por ejemplo, en este caso, de beneficios a su personal sin que esto lleve, bueno, desde tu mirada a considerar que hay
entre comillas, una remuneración encubierta, porque la práctica indica que son válidos la política de beneficios que tienen que ver con, en este caso, por ejemplo, préstamos, Obvio. donde la otra persona tiene la obligación de hacer, Devolverlo. De devolverlo. devolverla, por supuesto. Absolutamente. Y te doy un préstamo para que te compres el celular, para que te compres el auto, pero te doy un préstamo. Vos tenés que devolver, lo tenés que devolver. En una tasa de interés que acordemos, ¿entendés? Pero me lo tenés que devolver. Con lo cual, fíjate Bueno. el impacto colateral del presidente Exxon. Y para Bueno, irse, algunos que atentos como vos que tomen nota acá de algunas ventajas que puede ofrecer establecer o implementar ese tipo de políticas sin incurrir en contingencias obvio. de la más diversa índole, porque hay contingencias laborales, también previsionales, Ujú. porque la tributación sobre la nómina salarial está asociado también a esto. Bueno, desde ya que sí. Bien. Y para ir cerrando, Lucas, de acuerdo con tu experiencia y tu vínculo con empresas y empresarios de todo tipo, grandes, pequeñas, pymes, etcétera, ¿te consta de que las empresas le den, así como política de incentivos, préstamos a sus empleados? No es tan común en Argentina. No Bien. es tan común, no es tan Lo cual común. entonces hace mucho más interesante el presidente Eh, Exxon. absolutamente, absolutamente. No es tan común y no es tan común precisamente porque, eh, eh, primero, por las características propias que puede tener la economía argentina y también porque muchas veces cuando se evalúan implementar este tipo de políticas siempre se prenden las luces de alarma por eventuales riesgos. Bueno, creo que acá, como vos decís, esto puede ser un disparador como para replantear este esquema como una buena opción para poder dar beneficios sin que esto implique contingencias para las empresas, y fiscales, que es que por el lado en este caso puntual, de intereses presuntos a una tasa más alta que la realmente pactada, si es que se pacta una, y obviamente desde el punto de vista laboral, etcétera. Sí, sin duda. Bien. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Fue súper interesante conversar contigo sobre el presidente Exxon y para quienes escuchen esta charla, espero que les puedan sacar provecho. Una cosa más, hay que aclarar que este fallo no se encuentra firme y habrá que ver qué dice la Corte Suprema sobre este tema, si es que dice algo, porque sabemos en Argentina la Corte Suprema interviene solamente de forma extraordinaria y tiene la posibilidad de decidir no tratar el tema sin dar ningún fundamento por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, bueno, queda el interrogante si la Corte intervendrá por vía de recurso extraordinario y si se expedirá sobre el fondo del asunto o quedará firme el pronunciamiento de la Cámara. Me animo a decirte que yo creo que va a quedar firme. Me anticipo. Yo también. Bien. Con lo cual, gracias, Lucas, por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima. Un gran abrazo.